Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y con sismo y todo, le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista de este día martes, nuevo columnista que tenemos. Sí, se está riendo. ¿Habrá sentido el movimiento? Sí. Está en la sala de espera. En la sala. Cristóbal Cifuentes es académico de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Nos viene a hablar de un tema que capaz que también nos haga temblar. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, muy bien. Sí, sentí el temblor, así que fue fuerte, pero corto. Así que estamos bien. Oye, los Ya penquistas acostumbrado, somos... ya acostumbrado. Sí, Yo creo que fue nada. Yo, de hecho, pensé que no era un temblor. Estaba moviendo la mesa nomás. Oye, somos expertos ahí en determinar. Bueno, Cristóbal, venimos a hablar de una temática sumamente importante. Hace algunos días, específicamente la semana pasada, el gobierno dio a conocer un nuevo set de impuestos, una reforma tributaria saludable, así lo han denominado algunos medios de comunicación, impuestos que van a ir a los dulces, a los chocolates, a las bebidas, al alcohol, al tabaco, que ya tienen un impuesto, pero se acrecentaría mucho más. No para recaudar, sino que en el fondo para desincentivar el consumo. ¿De qué se trata esta famosa reforma tributaria saludable que se quiere empezar a echar a andar de aquí ya al segundo semestre de 2023? Sí, primero yo quiero contextualizar de que las principales causas de muerte acá en Chile son temas, enfermedades cardiológicas, temas de también enfermedades, cáncer y gastrointestinales, todas provocadas por consumo de alcohol, tabaco y también dulce. En ese sentido, como bien mencionabas tú, ya existe el año 2014, cuando se hizo la gran reforma, la mayor reforma que se ha hecho hasta ahora, tributaria, se subieron los impuestos a los alcoholes y también a las bebidas azucaradas. Se llegó hasta un 18% de las bebidas, más el IVA, o sea, eso hay que sumar lo que es el IVA, al 19%, más el impuesto correspondiente que tiene en el caso de las bebidas azucaradas, un 18%. En el caso, por ejemplo, de las aguas minerales, igual tienen un impuesto que es de un 10%. En el caso de los alcoholes propiamente tal, se llegó, en el caso de los destilados, a un 35%. Cuando hablamos de destilados nos referimos al pisco, al whisky, etcétera. En el caso de los vinos, un 20% junto con la cerveza, un 20,5%, que ya hace un impuesto de un 39%, casi un 40% si sumamos el IVA. En ese sentido, lo que quieren buscar es desincentivar el consumo de estos alimentos por vía impuestos. Pero aquí nos encontramos con varias cosas, o sea, y que es bueno profundizar. El tema de siempre cuando se ha subido el impuesto a los tabacos y se ha subido el impuesto a los alcoholes, ha sido con fines recaudatorios. Nunca ha venido acompañado de una política de salud y en ese sentido el gobierno, cuando presenta este proyecto, presenta las cifras de la OECD respecto, o de los países de la OECD, qué ha pasado en los países que se ha subido también el impuesto. Y claro, ha habido una mejora en cuanto a temas de salud propiamente tal, pero en Chile yo he estado buscando y no he encontrado ningún estudio que nos diga cuál ha sido el efecto de la reforma tributaria del 2014 respecto al tema de los alcoholes y la baja del consumo. Al contrario, tenemos un aumento de la obesidad, tenemos un aumento de las personas que mueren por las enfermedades cardiorrespiratorias, también accidentes cardiovasculares. Entonces, hay un tema de contradicción y no existe una política pública hasta ahora clara respecto a estos impuestos saludables. Ahí también, Cristóbal, en esa línea, claro, hay otro tipo de medidas que se han tomado también en base a poder desincentivar el consumo que no van por el lado de los impuestos. Estaba pensando, por ejemplo, en el caso del tabaco, cuando comienza también a ponérsele estas advertencias también en las cajetillas o, por ejemplo, la ley de etiquetado de alimentos. ¿Sería mejor entonces desincentivar el consumo vía ese tipo de medidas en vez de, por ejemplo, mediante impuestos saludables? Es que, por ejemplo, sí, yo creo que, por ejemplo, también, ¿qué pasa si uno sale un fin de semana y va a un local, encuentra promociones, y yo he visto, no sé, promociones de pisco, 2 piscos en 2.000, entonces, en 1.000 pesos, en 2.000 pesos, en 3.000 pesos, entonces,
si no se radican, por ejemplo, la posibilidad de otorgar las promociones como se hicieron en el caso de los alimentos, cuando la famosa ley cajita feliz, que en el fondo ahora los alimentos o las empresas que venden comida chatarra no pueden acompañar otros incentivos para que las personas compren, habría que hacer algo así, similar, porque la idiosincrasia del chileno, somos uno de los países que más consume alcohol, pero es también por un tema de idiosincrasia. Celebración que hay, siempre tiene que haber alcohol, pero y también los jóvenes son los que mayormente consumen, o consumimos también, si para qué estamos también, consumimos mayor cantidad de alcohol y sobre todo quienes están en la universidad. Y es porque existen alrededor también de las universidades espacios que venden en promoción el alcohol y a un precio también accesible para los estudiantes. Entonces, tendría que verse cómo desincentivar ese consumo. Lo mismo se hizo con el cigarro. Recuerden que antes también se vendían los cigarros de a uno o de a dos, o se vendían por unidad, y ahora solamente, o sea, igual de repente hay personas que lo venden de cierta manera oculta, pero por ley solamente se puede vender la cajetilla. Ahí, Cristóbal, ¿cuánto podría beneficiar? Porque tú dices, bueno, en el caso de los alcoholes y el tabaco no está acompañado quizás de políticas, de otras políticas, siempre ha sido para recaudar, pero no para desincentivar. Pero hoy día actualmente tenemos esta ley de etiquetado que sí tiene alguna data importante. Yo recuerdo que cuando recién se implementó había varias dudas, decía, oye, efectivamente, así como tú mencionas, Cristóbal, la idiosincrasia del chileno, oye, no le va a hacer caso a los sellos, va a tener ahí alimentos, pero efectivamente hay datos que se han ido entregando que dice que efectivamente al momento de la compra la persona cuando ve estos sellos prefiere quizás un producto similar, pero con un sello, no con los tres. Entonces, si hoy día estamos pensando en una carga de impuestos para estos alimentos más esta ley de etiquetado, ¿podría ser este match que tú dices en el fondo como para poder realmente llegar a la acción de desincentivar más el consumo? O sea, tiene los sellos y además me va a salir más caro. Podría ser, ¿o no? Sí, o sea, puede ser en el sentido de que siempre que se haga también una política saludable, o sea, si nosotros los tributos, yo siempre he postulado que los tributos sirven para políticas públicas. Ejemplo, se estableció el impuesto sobre la venta de hogares, de departamentos, etcétera, de inmuebles, el IVA propiamente tal. La gente no junto con otras razones se ha desincentivado la adquisición de vivienda. En este caso sí, o sea, sí puede tener un efecto de desincentivar el consumo, pero tiene que ir, por ejemplo, ser consecuente. Si yo, por ejemplo, quiero subir el impuesto a los alcohol, a las bebidas azucaradas, no tendría que eliminar el impuesto que tiene el agua mineral, porque el agua mineral no produce ningún daño a la salud. Entonces, tiene que ir acompañado también de otras cosas, de políticas públicas, en el caso, si vamos a recaudar esto, digamos, ya, efectivamente, como las personas también existen estudios, van a dejar de consumir, dependiendo del tipo de alcohol, un cierto porcentaje. Por ejemplo, los destilados, hay estudios que dicen que bajaría un 1.6, en el caso de la cerveza y el vino, un 7.6. Entonces, si yo voy efectivamente a recolectar más, tendría que destinar ese dinero a políticas públicas. Por ejemplo, no sé, mejorar las condiciones para que los colegios tengan 4 horas efectivas de educación física, porque actualmente no es así. Entonces, o que también eliminar este tema de promociones, pero tendría que mejorar el tema de invertir en la salud, en programas de políticas públicas de salud, porque si no pasa a ser un impuesto recaudatorio y nuevamente la gente se siente ofendida porque el Estado, y en este caso el Estado, digamos, propiamente tal, solamente le saca los impuestos y no lo destina a cosas que pueden mejorar su vida. ¿Y eso no está claro en este nuevo proyecto? ¿No está claro que esa recaudación vaya justamente a esas políticas? Por poca que fuera, porque insisto, la bajada que se ha hecho es como no queremos recaudar, queremos desincentivar. Sí, pero y de todas formas, no afecta a todo el mundo, porque en realidad quienes no van a comprar, las personas que tienen menos dinero, pero los que en el fondo a lo mejor tienen ni siquiera grandes recursos, sino que en el fondo a lo mejor tienen unas finanzas que pueden ser más estables, de todas formas pueden seguir consumiendo estos productos sin ningún problema, porque no les va a generar tanto dolor en el bolsillo como si personas que realmente tienen menos recursos.
Sí, por eso igual se habla de este efecto regresivo, porque de cierta manera también se castiga, como se dice, a las personas de menores recursos, que para eso, y por eso también en el sentido de que, ¿qué posibilidad tiene actualmente una familia con pocos recursos de adquirir alimentos saludables? Son más caros. O sea, en ese sentido, o sea, si también queremos hacer este match, deberíamos también bajar los precios o, no sé, buscar alguna forma de que las personas paguen menos cantidad por fruta o verduras, que en caso del 85% es una de las causales también, junto con no poder hacer ejercicio, de que se produzcan las enfermedades que antes mencioné. Entonces, si no viene acompañado de esta rebaja, es un castigo para las personas, y esas personas igual van a tener que comprar alimentos azucarados porque son su alimento diario, el pan, no sé, el caso de manjar, por ejemplo, que también que traería alimentos que tienen alto grado de azúcar. Entonces, hay que ir un poco de revisar cuál es la dieta, hacia dónde queremos apuntar la dieta del país. Ahí, Cristóbal, ¿qué evidencia hay de otros países? Porque esto de los impuestos a ciertos productos justamente para desincentivar su consumo es una experiencia que se hace en países europeos, sobre todo, en donde, claro, les decimos, oye, tengan cuidado, están disponibles, pero tengan cuidado, les va a salir más caro y son más peligrosos. ¿Hay evidencia internacional al respecto? ¿Tú sabes algo de eso? Sí, hay evidencia. De hecho, recientemente Canadá en abril aumentó su impuesto a la cerveza a un 47,4%, que es dentro de los países del G7 es el que mayor ha aumentado esta tasa, y que también aumentó al vino un 65% y al whisky un 75%. Y sí, existe esta experiencia comparada, por ejemplo, en Australia, en que efectivamente como existe un precio único y tampoco existen este tipo de promociones, que digo que ese es el principal incentivo que se le entrega a los jóvenes actualmente para poder beber mayor cantidad de alcohol, ha bajado el consumo y tienden a gastar menor cantidad de recursos en consumo, y ha mejorado también la calidad de salud. Por eso el gobierno acompaña la propuesta con estudios internacionales, porque efectivamente esto ha ocurrido, pero insisto, hay que tener siempre, cuando vemos la realidad chilena, y que eso muchas veces el legislador falla, la idiosincrasia del chileno, que muchas veces también, y existen el tema, por ejemplo, yo le digo, existen todavía este tipo de cantina en que la gente va y que le hacen mezclas de trago que se los venden más barato. Entonces, existe un alcoholismo y que es parte también de nuestra sociedad. Ahí, Pero ahí, Cristóbal, por ejemplo, ¿habría que legislar o cómo se podría controlar entonces ese mismo tema de esto? Porque hay negocios finalmente que funcionan en base a eso. O sea, incluso el país es productor de vino, entonces, pero por otro lado vamos a tratar de desincentivar que la gente compre, por ejemplo, ese producto, o que si alguien tiene un local donde se dedica a lo mejor a un bar, está desincentivando que alguien vaya a ese. ¿Cómo se ve, o que no se hagan este tipo de promociones? ¿Cómo se debería ese lado? ¿Tendría que ser mediante una ley? Sí, tendría que legislarse, porque para prohibir la venta de ciertos artículos, porque existe el tema de la libertad de emprender, de empresa propiamente tal, y entonces para eso siempre se limitan el tema tan establecidas por ley, y también la cantidad de patentes de alcoholes que puede emitir cada municipalidad, está establecido también este tema. Y también respecto a los vinos hay un tema interesante, como dices tú, el Chile, el principal producto de exportación es tema del vino, dentro de los principales el vino, y las vitivinícolas el año pasado tuvieron un tema de pérdidas, y entonces nuevamente les vamos a poner un impuesto, y eso también puede afectar la producción y puede sinceramente tirarlas más hacia abajo. Entonces, al momento siempre de poner impuestos, de establecer impuestos, se tiene que tener una visión global, porque últimamente, y esto es una crítica general, se ha perjudicado a las personas con el establecimiento de impuestos. No es recomendable, cuando un país se encuentra en recesión, como estamos nosotros, establecer impuestos, porque eso provoca que no haya crecimiento, no haya ahorro, no haya inversión.
Cristóbal Cifuentes, nuestro nuevo columnista, hablando de esta temática bien importante y que, ojo, uno puede decir, oye, un impuesto más, pero claro, va directamente a productos que son bastante consumidos, que son ahí, como dice Cristóbal, pero en algunos casos, pero insustituibles en algunas canastas familiares y que, por supuesto, podría traer también ciertos remesones en la industria. Cristóbal, gracias por venir a acompañarnos y venir a explicar de qué se trata esta llamada por los medios de comunicación Reforma Tributaria Saludable. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Cristóbal, Esperamos que que tengas tengan buen buen día. día. Muy bien, ahí lo teníamos. Hay que estar atentos porque de seguir adelante todo lo que tiene que ver con esta nueva carga impositiva deberían estar ya funcionando a fines de 2023. Sí, ahora, ¿qué pasa, como mencionaba también ahí nuestro columnista, con la idiosincrasia? O sea, claro, cómo se cambia de repente la cultura familiar, la dinámica con la que se consume no solamente el alcohol, también otro tipo de bebidas azucaradas. Así que, bueno, ahí Sí. habrá que ver cómo va avanzando esta normativa y cómo, claro, llega a su objetivo final, que es disminuir el consumo para poder, en el fondo, mejorar la salud, no para Sí. recaudar, como decía. Sí, y ojalá que se bajen también, pues se bajen los impuestos de otros productos para que uno los prefiera por sobre esos.